Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Lucy, soy psicóloga clínica de Buenos Aires, Argentina, y el día de hoy quería traerles un video bien práctico de cómo contener una persona cuando está en una situación de crisis, ya sea por angustia o por enojo, por ira, ¿sí? La idea de este video viene por una conversación que tuve con una amiga mía que es abogada y pasó de un juzgado civil a un juzgado de familia, y la pregunta que ella me hacía es: yo sé que en los juzgados de familia hay situaciones donde hay gente que se angustia, que se enoja, hay situaciones complicadas, ¿cómo lo manejo? Me preguntaba ella, ¿no? Entonces tuvimos una conversación donde yo le pasé algunos consejos y me di cuenta, después de que ella me comentó varias situaciones que había manejado y lo mucho que le había servido, me di cuenta de que esto le puede ser útil no solo a los abogados, sino a cualquier tipo de profesional. Yo trabajo mucho con médicos y esto también es útil para médicos, pero cualquier tipo de trabajo que tengas atención al público, estos consejos me parece que te van a ser de utilidad. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar en una situación de crisis por angustia o por enojo? ¿Qué es lo que lleva a una persona a estar en esa situación? En general es un buen punto de partida comprender que la gente en términos generales no llega a esa situación porque sí, sino que hay excelentes razones por las que alguien llega a esa situación. Y si nosotros lo entendemos y lo podemos transmitir, mejor aún. Bien, entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a esa situación? En general, sentirse como un número. No sé si en otras partes de Latinoamérica o en otros lugares, en otros países hispanohablantes, se usa esta misma expresión, pero ¿qué es sentirse como un número? Sentirse uno más, como que uno no importa, como que uno es invisible, como que nos dan la misma respuesta a todos, o no nos pueden solucionar los problemas, o que nosotros no importamos. Esto es lo que en general siente una persona en una circunstancia de atención al público cuando tiene una crisis de enojo o una crisis de angustia. Entonces, ¿cuál es el antídoto para eso? Para eso, ese sentimiento de ser uno más que lleva a esa persona a enojarse o angustiarse, el antídoto para eso es hacerle sentir todo lo contrario, que no es un número, que no es una persona más, que para nosotros es un individuo, una persona especial, con circunstancias particulares y que nos importa lo que está sintiendo y que nos importa resolver su problema o brindar algún tipo de alivio a su problema, ¿sí? Esto es súper importante. Bien, lo que sí les voy adelantando es que estos consejos parten de que si uno quiere resolver esta situación y si uno quiere aportar contención, va a haber que poner el cuerpo, ¿sí? Va a haber que poner el cuerpo y va a haber que dedicar tiempo. Cuando una persona está angustiada o enojada, no les voy a dar una fórmula que en 5 minutos le vamos a resolver el problema a esta persona y se va a calmar. ¿Por qué? Porque les acabo de explicar que esta persona en general llega a esta situación de desesperación porque se siente una más, se siente un elemento sin importancia. Entonces, nosotros para dar el antídoto a esto, para hacerle sentir a esta persona que no es una más y que importa y que a nosotros nos importa resolver su problema y que los vamos a ayudar, y ¿cómo hacemos sentir una persona que es valiosa y que es importante? Dedicándole tiempo y poniéndonos nosotros a su disposición, es decir, poniendo el cuerpo. Ahora voy a explicar un poco qué significa poner el cuerpo. Implica toda una serie de acciones, ¿sí? Supongamos, porque yo creo que a veces lo más práctico para explicar una situación es poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de mi amiga que trabaja en un juzgado de familia. Supongamos que viene una persona a hacer una denuncia en un juzgado de familia, viene con convencimiento y después de hacer esa denuncia se da cuenta de que el hecho de hacer la denuncia tiene consecuencias y esta persona quiere echarse atrás y retirar esa denuncia, y que por alguna cuestión legal que tal vez yo no conozco, pero mi amiga que es abogada me comentaba que sí, esta renuncia no se puede retirar. Y esta persona está muy angustiada y entra en un ataque de llanto porque tiene miedo de las consecuencias de hacer esta denuncia, ¿no? Y no entiende y está muy enojada y angustiada porque los profesionales de este lugar le dicen que no la va a poder retirar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una persona así? Yo dije que le tenemos que dedicar tiempo y que tenemos que poner el cuerpo. Bueno, lo más importante que hay que hacer es
Acortar distancias, eso es lo primero. Acortamos la distancia, nos corremos del escritorio, cruzamos la barrera de atención que hay con el cliente y nos acercamos hacia esa persona sin que haya muebles ni vidrios ni estructuras de por medio, siempre que la persona sea una situación segura y la persona no esté manifestando conductas agresivas, ¿no? Eso desde ya. Si la persona está tranquila y no nos da temor a acercarnos, nos acercamos y vamos a decir nuestro nombre y le vamos a preguntar el nombre a la otra persona, haciendo uso del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es importantísimo. No es lo mismo, imagínense, si yo le digo a alguien, señora, ¿qué necesita? Que si yo le digo a alguien, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana. Veo que estás pasando por un mal momento y estás muy preocupada. ¿Cómo te llamas vos? Supongamos que nos dice que se llama María. Bueno, María, si vos me das un segundo y venís un rato conmigo, yo te prometo que nos vamos a sentar y te voy a escuchar a ver qué necesitas vos y yo te garantizo que voy a hacer todo lo que está en mi poder para ayudarte. Se dan cuenta como el lenguaje no verbal habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, le preguntamos el nombre a la persona, le vamos a decir nuestro nombre y le vamos a decir frases tranquilizadoras. Por ejemplo, te prometo que voy a hacer todo lo que está en mi poder para ayudarte, porque me doy cuenta de que estás pasando por un mal momento y quiero darte una solución, ¿sí? Bien. Bueno, entonces la llevamos a un lugar tranquilo, usamos el lenguaje no verbal, ¿sí? Nos comportamos de una manera, a veces es recomendable, siempre con mucho respeto, tocar el brazo de esa persona, tener algún tipo de conducta apaciguadora. Algo que no recomiendo para nada es decirle a la persona, calmate. Nunca le digan a una persona que está alterada con angustia o con ira, calmate, porque van a tener el ejemplo. Es lo más contraproducente que se puede hacer. Alguien que le dicen calmate, la verdad es que no hay mucha empatía en esa frase. Esa es una frase destinada a que la otra persona reaccione de una manera que es cómoda para nosotros, pero no es algo donde le estamos llevando tranquilidad a la persona que está con angustia o con enojo, ¿sí? Entonces usamos un nombre. Otra recomendación, sobre todo en ambientes como muy profesionales, en el caso de mi amiga que es abogada, el consejo que yo le di es tratar de usar un lenguaje lo más informal que te permita tu cargo. Y si tu cargo suele ser un cargo donde hay que usar lenguaje muy formal ya de por sí, bueno, trata de usar el lenguaje lo más informal posible. Si es una persona joven, no le hables de usted, háblale de vos, háblale con honestidad, háblale de uno a uno, no usar vocabulario complicado, ¿sí? Tratar de ser lo más cálidos y lo más cercanos que podamos y demostrarle a la persona con nuestro lenguaje no verbal que estamos con esa persona. Decime, por favor, cómo te puedo ayudar. Contame, charlémoslo, que te voy a ayudar, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Si tenemos algún lugar tranquilo, retiramos a esa persona, le decimos, por favor, vení conmigo, le ofrecemos un vaso de agua, hacemos que esa persona se siente y le decimos, por favor, yo sé que vos tenés excelentes razones para sentirte como te estás sintiendo, te pido que por favor me digas qué está pasando. Y dejamos que la persona hable, que nos cuente qué es lo que la atrajo a esta situación. Obviamente va a depender del lugar donde trabajemos y cuál es el servicio que nosotros prestamos, pero entonces la persona nos va a contar, supongamos que es una cuestión de atención al cliente, no, porque, no sé, se me ocurre el ejemplo de las compañías de celulares porque es donde la gente se enoja, no, porque yo compré este celular y lo necesito para trabajar y me dijeron que estaba en tantos días y todavía no llegó, entonces vamos a intentar decirle, tenés razón. Esa es otra frase que sirve muchísimo y que es mucho más apaciguadora y que demuestra mucho más empatía que cálmate o que cálmese, ¿no? Tenés razón. Yo recomiendo usar esta frase incluso cuando ustedes secretamente piensen que la persona no está actuando bien o que tal vez está levantando la voz o que tal vez nos está faltando el respeto. Pero si nosotros queremos calmar a alguien que está en una situación de mucha alteración, tenemos que armarnos de una coraza y tenemos que darnos cuenta de que no es con nosotros. Ese es otro consejo que les voy a dar a ustedes que quieren calmar a alguien. Si la otra persona no se está comportando bien, está levantando la voz,
tal vez hay insultos de por medio. Yo no estoy justificando los insultos o las faltas de respeto, simplemente estoy diciendo que si nuestro objetivo es contener y calmar a esa persona, tenemos que entender que no es con nosotros, que si bien no nos merecemos esas faltas de respeto o esos insultos, no es con vos, no es con vos. Esa persona está explotando y cuando la gente explota, lamentablemente explota muchas veces con quien no corresponde o de una forma que normalmente no sería. Porque cuando vemos a alguien sacado, se dice en Argentina, no sé si en otros países, cuando vemos a alguien sacado, se olvida de quién es, dónde está, quiénes somos nosotros y qué tenemos que ver. Esa persona está explotando, entonces si nosotros nos lo tomamos personal, no vamos a poder calmar a esa persona. Entonces, no nos lo tomemos personal y le vamos a decir que tiene razón. ¿En qué tiene razón? Se preguntarán ustedes. Tiene razón en sentirse como se siente. ¿Sí? Tiene razón en la angustia que tiene razón en la frustración que siente, tiene razón en el enojo que siente, tiene razón y se lo vamos a repetir. Tenés razón, y sí, la verdad que tenés razón. Otra frase que yo uso mucho es, si yo estuviera en tu situación, reaccionaría de la misma manera. Así como con esa entonación, si yo estuviera en la misma situación que estás vos, reaccionaría de la misma manera que vos estás reaccionando. Otro buen consejo es tratar de identificar cuáles son las emociones que siente esa persona y usarlas en esa frase. Si a mí me hubiera pasado lo que te pasó a vos, yo estaría tan enojada como estás vos. Si yo estuviera pasando por lo que estás pasando vos, yo estaría tan angustiada como estás vos. Tenés razón. Eso no tienen idea de cuánto apacigua a la gente. Si nosotros en vez de decir eso, lo que estamos diciéndole es, señora o señor, cálmese, porque a mí no me puede faltar el respeto, porque usted no tiene razón en lo que está diciendo. Miren el tono que ya estoy usando cuando lo digo. No es lo mismo. Y el otro se va a alterar más. Entonces, hay que tragarnos un poco el orgullo a veces y no pensar que estamos validando por ahí que nos levanten la voz o que el otro nos falte respeto, sino lo que estamos validando es lo que el otro siente, y validar lo que el otro siente y por lo que el otro está pasando es una manera de que el otro se calme, de que el otro calme esa angustia, de que el otro calme ese enojo, y tanto la otra persona como nosotros vamos a tener una mejor experiencia de la situación se va a calmar y va a ser mejor para todos los involucrados, porque a veces esa persona está con su familia y nosotros estamos con nuestros compañeros de trabajo. Bien, entonces, para recapitular, lenguaje no verbal cálido, acercarse, usar el nombre de la otra persona, usar el propio nombre, tratar de ser lo más informal posible, validar lo que el otro está pasando, tal vez no cómo actúe, pero sí cómo el otro se siente, decirle que tiene razón, que nosotros reaccionaríamos igual, describir las emociones. Y otro consejo que puedo dar que genera mucha empatía, porque lo que va a desactivar todo esto, no nos equivoquemos, es la empatía. Cuando el otro vea que nosotros le tenemos empatía, va a bajar el nivel de angustia o el nivel de enojo. Entonces tenemos que a veces dar ejemplos personales que no tienen que ser muy íntimos. Supongamos que nosotros trabajamos en atención al público en un servicio de salud con una persona que está muy angustiada o muy enojada porque algo de ese servicio de salud no es como la persona espera, porque esa persona está teniendo un familiar que está con una enfermedad grave. Pongámonos en el lugar de las otras personas. O sea, ustedes nunca tuvieron un familiar enfermo con el estrés y con la angustia que eso genera, y encima hay algún problema que a nosotros nos perjudica y estamos asustados y estamos pasándola realmente muy mal. Bueno, entonces demos ejemplos personales. Mirá, entiendo la situación por la que estás pasando. Hace un par de años operaron un familiar mío y yo pasé por esa situación y te digo la verdad que te entiendo, ¿no? Entonces no hace falta decir qué familiar fue, cuál fue la enfermedad que nuestro familiar tuvo. No seamos súper detallistas, pero sí dar algunos detalles verídicos. Sí, hace 2 años me pasó con un familiar y te juro que te entiendo, ¿no? Sí, yo pasé por lo que vos estás pasando y la verdad que no envidio tu posición, sé por lo que estás pasando. Esas son cosas que calman al otro, y que al otro lo que hace es que el otro nos vea como una persona también. Esta persona sobre la que yo estoy
volcando mi angustia y mi enojo, también es un ser humano, también tiene problemas, también pasó por esto que yo estoy pasando y me está diciendo que me quiere ayudar. Entonces yo bajo mi nivel de angustia y de enojo. ¿Sí? Son todas cosas que generan empatía. Lo que va a sacar a la persona de esa situación es nuestra empatía y nuestra honestidad. Tenemos que ser honestos con lo que decimos, ¿sí? Tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro, entender su angustia, entender su enojo, pensar cómo estaríamos nosotros si estuviéramos en la situación de esa persona, ¿sí? Siempre eso es algo positivo y eso es algo que tiene mucho efecto en la otra persona. Lo va a sentir si nosotros lo ponemos en juego, ¿sí? Así que anímense a ser un poco más informales, a dar ejemplos personales o anécdotas personales sin mucho detalle, si no se sienten cómodos o si tal vez piensan que no es profesional, pero sí dar ejemplos personales. Sí, te entiendo, a mí me pasó. Bien. Otra cosa que recomiendo muchísimo, y esto es más específico porque a veces cuando nosotros trabajamos en atención al público, esta persona está muy enojada por algo que nosotros no le vamos a poder resolver, ¿sí? Porque es así. Por ejemplo, en el caso que di de mi amiga, que trabaja en un juzgado de familia, no se podía retirar la denuncia, es así. Entonces tenemos que transmitirle es así de una manera que a esta persona no le resulte un trago tan amargo, ¿no? O sea, de manera que lo pueda recibir esta mala noticia de la mejor forma posible. Y esto tiene que ver, acá es donde hay que poner en juego nuestra capacidad docente. Tenemos que explicar. Y digo explicar y no informar, porque la gente a veces confunde el informar con el explicar. Informar es decir qué va a pasar. Mira, yo no te puedo hacer esto. El celular no te va a llegar en una semana. La denuncia no se puede retirar. Eso es dar información, pero nosotros tenemos que explicar por qué. No es lo mismo decirle a una persona, mirá, la denuncia no se puede retirar porque lo dice la ley y bueno, la verdad que no puedo ayudarte con esto, a decirle, mira, la denuncia no se puede retirar y la ley esto lo estipula porque hay ciertas denuncias que son muy graves y como son acciones graves, la justicia lo que quiere garantizar es la seguridad de las personas. O sea, no podemos retirar tu denuncia porque lo que vos denunciaste es tan grave que el Estado te quiere proteger, te quiere cuidar y al no retirar la denuncia lo que estamos garantizando es que el posible riesgo que involucra lo que vos denunciaste, nosotros lo vayamos a vigilar y te vayamos a cuidar. Entonces, eso es una explicación, el por qué. ¿Por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? Si el celular va a tardar 3 días más, expliquémosle por qué. ¿Qué hay detrás de que el celular llegue a su domicilio? Por ahí, no sé, en la época de pandemia tenía que ver con la pandemia. Bueno, me imagino que a vos te habrá afectado en tu trabajo también muchas cuestiones con la pandemia. ¿De qué trabajás? Trabajo de tal cosa. Ah, bueno, en tal área, me imagino que tendrán demoras ustedes con tal y tal cosa por la pandemia, ¿no? Y la persona nos va a decir, sí, la verdad que tenemos demoras con esto y con esto. Bueno, a nosotros nos está pasando lo mismo. Pre-pandemia teníamos una demora de tanto a tanto y ahora tenemos más demora porque los barcos, porque tal cosa, porque están trabajando menos horas las compañías de, no sé, yo estoy inventando explicaciones, pero ustedes que saben de qué trabajan y que saben el porqué de las demoras, van a poder explicar mucho mejor de lo que estoy explicando yo ahora el porqué, ¿no? Entonces, explicar por qué, dar las razones, que la otra persona se imagine. Algo que me parece muy importante es intentar que la otra persona se ponga en nuestro lugar, nosotros somos representantes a veces de un negocio particular o somos profesionales independientes, pero a veces representamos una compañía y sabemos cuáles son las dificultades que hay detrás de ciertas cuestiones. Entonces, le podemos decir a esa persona, tenés razón en el reclamo que estás haciendo, pero no te voy a poder ayudar porque yo sé que lo que se esconde detrás de esta problemática es que estamos demorados por esto y por esto y por esto. Entonces, la persona se empieza a dar cuenta cuando nosotros le explicamos que a nosotros nos encantaría resolverle el problema, pero que hay razones concretas y razones reales de por qué no estamos pudiendo resolver el problema a esa persona, ¿sí? Entonces todo esto calma, pero tenemos que explicar y eso lleva tiempo y tenemos que explicarlo de una forma sencilla y bajar la información que nosotros manejamos día a día a una persona que tal vez no la maneja. Entonces tenemos que encontrar la forma más fácil y sencilla y práctica de que esa persona entienda por qué es el inconveniente que está pasando, ¿no? Bien,
El último consejo que les quiero dar es algo que viene de mi profesión, pero que yo creo que cualquier persona puede hacerlo, y es tratar de indagar un poco en la fantasía subyacente del enojo o de la angustia de esa persona, ¿no? Porque más allá de lo que les dije, que la gente se enoja porque se siente un número, muchas veces, o porque se siente que es uno más y que a nadie le importa su problema, también a veces la gente tiene motivos personales por los cuales se enoja o se angustia. Tal vez tiene algún tipo de desconfianza, algún tipo de prejuicio de por qué. Yo trabajo en el sistema de salud y esto pasa muchas veces. Hay prejuicios, hay fantasías de por qué la gente cree que por ahí un profesional tarda en atenderlos, de por qué los trámites tardan tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez una colega me contaba que, bueno, ella atiende en consultorio en una clínica privada y hay mucha espera siempre, ¿no? ¿Por qué hay mucha espera? Y porque esta médica, por una cuestión administrativa, le ponen los pacientes cada 15 minutos. Pero si uno quiere atender un paciente bien y quiere hacer bien su trabajo, indagar bien la anamnesis, o sea, hacer la historia clínica con detalle, brindar contención a esa persona, si hay que darle alguna mala noticia, no puede atender un ser humano en 15 minutos. Entonces se va a retrasar más. Y esta médica me contaba que una vez le tocaron la puerta y se le quejaron a viva voz y de muy mala manera por qué estaban esperando tanto, ¿no? Y ella, con muy buena cara y con mucha educación, le contestó que ella entendía que es verdad que es una falta de respeto hacer esperar a los demás, que el señor tenía razón, pero que ella como médica le citan a los pacientes cada 15 minutos y a ella le parecía que también es una falta de respeto atender a una persona 15 minutos. Entonces, que ella decidía, como médica, brindar la mejor atención posible, y eso significaba retrasarse, o sea, que hubiera mucho tiempo de espera de atención. Entonces, ahí me cuenta que cuando ella explica esto, de muy buena manera, el señor dijo, como que, claro, o sea, una cosa es esperar una hora o una hora y media, y otra cosa es esperar una hora y media sabiendo que uno espera porque el profesional que está del otro lado le está dando todo su tiempo y toda su dedicación a cada paciente, y que el profesional tal vez no es el responsable de los turnos, que eso es algo institucional y no se puede cambiar, ¿no? Entonces esta persona se calmó rápidamente cuando entendió el porqué. Y aparte, esta profesional indagó cuál era la fantasía. La fantasía de este señor es, me hacen esperar una hora y media porque no les importa que yo espere. Porque yo no les importo, porque me están faltando el respeto. No era así, en realidad todo lo contrario. Lo estaban haciendo esperar porque esta médica respetaba mucho a sus pacientes y les dedicaba a los pacientes el tiempo que ellos necesitaban. Entonces, si vamos indagando qué es lo que enoja tanto a esta persona, qué es lo que angustia tanto a esta persona, cómo se siente esta persona, qué es lo que esta persona está suponiendo con este problema que está teniendo con nosotros o con nuestra compañía o con la situación laboral que tenemos, ¿no? Tratemos de indagar esta fantasía, y lo que calma esta fantasía es brindar de nuevo información, ¿sí? Y aclarar que no es esta fantasía de que la persona supone el motivo por el cual no estamos cumpliendo con sus expectativas, el motivo por el cual lo estamos frustrando. La idea es transmitirle a la otra persona que no es que no queremos solucionar su problema, sino que a veces no podemos. Una fantasía muy predominante es que el otro me hace lo que me hace porque yo no le importo, me lo hace porque quiere, ¿no? Y a veces en muchas circunstancias uno tiene problemas en la atención al cliente o en los resultados que dan, no porque uno quiere, sino porque uno no puede, porque uno es un ser humano que trabaja con otros seres humanos, que trabaja en un país determinado, con tiempos burocráticos determinados, digamos. O sea, hay muchas situaciones por las cuales a veces no le podemos dar la mejor experiencia a alguien y esa persona tiene dificultades y se termina angustiando y enojando. Entonces, lo que ustedes van a intentar transmitir con las explicaciones que den es lo siguiente: no es que no queremos, es que no podemos.
y te explico por qué no podemos. No podemos por esto, y no podemos por esto, y no podemos por esto, pero nos encantaría poder solucionar este problema que nos damos cuenta que a vos te angustia o que a vos te enoja. Entonces, anímense, sean cálidos, córranse un poco de ese lugar profesional, demuéstrense más humanos, acérquense, usen el nombre de la otra persona, usen su propio nombre, usen el lenguaje no verbal, demuestren calidez, demuestren interés y van a lograr calmar a personas con angustia o con enojo. Y en ese proceso van a ser muy respetados por todos sus colegas, porque quien logra calmar a una persona está haciendo un bien a todo el que nos rodea, ¿no? Porque cuando uno tiene un paciente o un cliente o uno da un servicio o vende algún producto, cuando esa persona está alterada, altera a todo el equipo, a todos los que trabajan con nosotros y a todo el resto de las personas que también está buscando un producto o un servicio, esperando con esa persona, ¿no? Entonces, si nosotros logramos calmar a esa persona y demostrar empatía, lo que vamos a hacer a veces es ganarnos la confianza eterna de esa persona o la apreciación eterna de esa persona, ¿sí? Yo sé que lleva tiempo y que hay que poner el cuerpo, pero tenemos una gran ganancia por haber invertido ese tiempo y por habernos dedicado a esa persona. Yo quiero finalizar este video con una reflexión. No es una reflexión, es con una anécdota personal, para que vean la importancia de hacer sentirle a la otra persona que no es un número, ¿no? De hacerle sentir al otro que el otro importa. Fue en un hospital público donde yo en ese momento estaba haciendo mi concurrencia y yo estaba recién recibida, y se me acerca un señor muy amable, muy respetuoso, pero que estaba muy angustiado. Se le notaba en el cuerpo, temblaba, le costaba hablar, se trababa. Y yo le digo, ay señor, dígame cómo lo puedo ayudar, ¿Qué le anda pasando? Y esta persona me contó que cuando fue a renovar el registro, tuvo una muy mala experiencia porque lo hicieron esperar mucho tiempo y cuando él, pongámosle nombre, José, cuando José se acercó a reclamar, se ve que, bueno, la persona a la que le reclamó hizo un informe, era la psicóloga, ¿no? Del lugar donde él iba a sacar el registro. Y esa psicóloga, sin haberlo evaluado, le hizo un informe absolutamente desfavorable solo porque él reclamó, ¿no? Y era un informe que la verdad era innecesario, decía que él no tenía control de impulsos y un montón de barbaridades que cuando yo evalué al paciente no eran ciertas. O sea, fue como una especie de venganza de ese profesional totalmente falto de ética, porque este señor con razón reclamara por la espera. Entonces, la consecuencia de este informe totalmente poco profesional que hizo esta persona fue que José perdiera su registro. Y José, cuando yo le pregunto qué significaba para él perder el registro, me dice que él era camionero y que trabajaba en negro. O sea, era chofer de vehículos y trabajaba en negro, y para él perder el registro le significaba no cobrar, y el registro lo había perdido por 3 meses. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar de esta persona y este pobre señor estaba totalmente devastado porque para él perder el registro le equivalía a no poder mantener a su familia, ¿entienden? Iba a perder los ingresos de 3 meses y por un motivo totalmente injusto. Entonces, bueno, yo le dije, José, entiendo perfectamente por qué está angustiado y yo le garantizo que yo voy a hacer todo lo que yo pueda por ayudarle a usted a conseguir su registro lo más rápido posible. Bueno, le hice un montón de evaluaciones a esta persona, determiné que lo que habían puesto en ese informe no era para nada real y que era una exageración total. Pedí ayuda a otro profesional para que me ayudara a mí a redactar un informe, para que lo llevara y para que le dieran el carnet de conducir más rápido. Y la verdad es que todos mis esfuerzos fueron en vano porque a veces la burocracia es así
y lo que nos respondieron es que una vez que le habían hecho un informe desfavorable tenía que esperar cierto tiempo, que ya no me acuerdo cuánto era. Pero bueno, finalmente yo me esforcé mucho y no hubo caso. Esta persona tuvo que esperar un montón igual para conseguir su carnet de conducir nuevamente. Pero más allá de esto, la última vez que vino a verme, para contarme que de todas maneras le dijeron que tenían que pasar mínimo no sé cuánto tiempo y que yo tenía que volver a hacer otro informe, cuando viene a verme para que yo le dé el último informe, vino con un ramo enorme de rosas. Y era un señor de muy bajo nivel socioeconómico. O sea, yo me quedé muy impactada por ese gesto tan lindo que había tenido conmigo y me quedé sorprendida porque dije, esta persona me trae un regalo tan lindo y me agradeció con unas palabras por mi atención. Y yo dije, yo no lo pude ayudar en nada, como ni siquiera pude lograr que le dieran el carnet de conducir más rápido. Y después me di cuenta que lo que esa persona me estaba agradeciendo no era el hecho de que yo le hubiera solucionado su problema, sino el hecho de que yo le transmití con palabras y con acciones que él para mí no era una persona más, que yo entendía perfectamente qué era lo que a él le generaba tanta angustia y le prometí ayudarlo a solucionarlo. Entonces, eso es lo lindo de cuando uno se toma el tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Conecta con el otro y el otro 9 de cada 10 veces yo les garantizo que lo va a agradecer muchísimo y que van a pasar de vivir una muy mala situación, muchas veces una situación muy linda, donde el otro les va a decir, bueno, la verdad que gracias por tu atención, me ayudaste mucho. Así que bueno, aquí termina el video. Quiero agradecerlos por su tiempo. Quiero decirles que la atención al público es muy difícil, es muy estresante y es muy desgastante. Y a veces uno intenta dar lo mejor de uno y no puede, pero bueno, mi intención con este video es tratar de ayudar a quienes tienen ese trabajo tan estresante. Y si ustedes conocen a alguien que trabaja en atención al público y que suele tener estos problemas y piensan que este video les va a gustar y les va a servir, por favor compártanlo, síganme en mi canal y bueno, hasta la próxima. Les mando un beso muy grande.